Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. El Espíritu Santo, allí donde quiera que usted se encuentre, esté trayendo sabiduría, gracia, discernimiento, esté poniendo la gloria de Dios sobre su vida de manera que pueda vivir este tiempo, esta generación, manifestando la gloria de Dios para que todos lo conozcan. Yo quiero compartir algunos textos de la palabra en esta oportunidad, sea mañana, tarde, noche, el momento en que usted la escuche, tenga el tiempo de escucharla con atención, tomar nota y dejar que el Espíritu Santo siga ahondando como espada de doble filo esta palabra para que llegue a sus tuétanos y no vuelva vacía conforme la misma palabra de Dios lo ordena y lo establece. Para ello, vamos a leer en esta oportunidad el libro de San Juan en el capítulo 15. Es importante que usted lea, si le gusta, el versículo 30 y 31 del capítulo 14, que nos llevan a ahondar en el versículo 1 del capítulo 15. Y la palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera. Voy a dejar esto para el final de esta enseñanza, de esta palabra que Dios quiere poner para usted. Pero cuando yo leo la palabra vid verdadera, inmediatamente mi mente, mi conocimiento me lleva al diluvio, al momento en que la tierra había sido arrasada y solamente una familia se salvó siendo obediente, introduciéndose en un arca, estando allí el tiempo que Dios les había establecido hasta que bajaron las aguas. Y dice que ese hombre llamado Noé, el que por 120 años construyó el arca, la primera acción que tiene es plantar una planta de vid. Y esa planta de vid es la que hace que él luego se embriague y termine maldiciendo a las siguientes generaciones, a sus propios hijos. Entonces, cuando nosotros leemos, yo soy la vid verdadera, inmediatamente Jesús nos está diciendo, no cometan el error de Noé, que era amigo de Dios, obediente a Dios, salvó su familia, pero terminó maldiciendo su descendencia. El verdadero deleite, la verdadera bendición, no viene por acallar nuestras penas, por acallar nuestros dolores, por tratar de apagarlos con el vino, sino por enfrentarlos con aquel que nos hace mucho más que vencedores. Me voy a detener un poquitito, por favor, porque creo que para muchos voy demasiado rápido. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Él está diciendo, yo soy el alfa, el omega, el primero, el último, el principio y el fin, pero también soy aquel que en ustedes los hago mucho más que vencedores. Vuelvo a decirles algo que muchas veces yo les enseñé. Israel no es aquel que tiene por nombre por cuanto vive en una nación y es una nación. Israel es el nombre que Dios le da a un hombre que pelea con Dios y con los hombres y vence. Jacob dejó de llamarse Jacob para pasar a llamarse Israel. Israel significa vencedor. Pero también la palabra nos dice que el que está en Cristo no solamente es nueva criatura, sino mucho más que vencedor. Ahora, si Él es la vid verdadera, si el deleite no viene acallando nuestras penas o parando nuestro dolor, sino enfrentándolo, sino sabiendo que con Cristo somos mucho más que vencedores, entonces podemos entender por qué la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora, habiéndonos introducido de esta manera,
Jesús continúa diciendo, y mi Padre es el labrador. Me apasiona la cantidad de enseñanza que tienen estas pocas palabras que están en el versículo 1. Porque primeramente, al que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero en esa nueva criatura, Dios es el que trabaja. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque Dios está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento para llegar a hacer las obras agradables y perfectas a nuestro Padre. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la vid. Ahora, dice el versículo 2, todo pámpano, escúchelo bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí es donde yo quiero que usted se prenda como hay una sanguijuela, se prenda de manera que nada lo pueda quitar. Escuchaba hace, hace un tiempo una enseñanza de un árbol que un día vio una enredadera y la enredadera estando a los pies del árbol le decía al árbol, yo no puedo tener tu altura, yo jamás voy a crecer, jamás voy a alcanzar a tener la grandeza que tú tienes, permíteme que yo me agarre de ti y pueda subir para que pueda conocer el sol que tú conoces. Y la verdad es que la historia de esa enredadera termina en otra enseñanza que no quiero dar, pero la única manera de que nosotros podamos alcanzar estatura, medida, fuerza, valentía, es estar agarrados de la vid que es Cristo. Ahora, él dice, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos aquí en nuestra tierra son conocidos como los sarmientos. En nuestra tierra son conocidos como esas ramas que se van agarradas al tronco principal y donde luego nacen los racimos, las uvas. Y él dice lo siguiente, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La primera parte de este versículo, la Biblia se enseña con la Biblia y todo tiene que ver con todo. ¿Recuerdan aquel día en que Jesús caminaba con sus discípulos? De pronto vio una higuera y fue a ver si hallaba en ella algo. Y dice que nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Cuando yo leo la frase no era tiempo de higos, me pregunto, ¿qué fue a buscar? Si el creador de todo lo que existe, todas las cosas por medio de él subsisten. No sabía cuál es el tiempo en que la higuera da higos. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo vaya a buscar algo que él sabe la planta no tiene? Ahora, la higuera tiene dos frutos y uno de ellos es la breva. Y no quiero hablar hoy de la breva. Quiero enfocarme en que los tiempos son fundamentales para cada uno de nosotros. Y si nosotros no sabemos reconocer los tiempos, nos va a pasar como aquellos a quienes Cristo llamó hipócritas. Sabéis que cuando hay vientos del sur, lluvia viene. Sabéis que cuando pasa esto, acontece tal cosa. No saben reconocer qué tiempo es este. Ahora, ¿cuál es tu obligación?
Tu obligación es la de los hijos de Isaacar. Conocer qué tiempo tú estás viviendo y qué proceso en medio de Cristo a ti te corresponde dar fruto. El de la higuera era simple, tenía que tener brevas, pero solamente tenía hojas. Y las hojas solo sirven para sombra. De hecho, en las plantas de vid, cuando el fruto empieza a crecer, cuando los racimos empiezan a florecer, el labrador corta muchas hojas de la planta para que el sol pueda madurar esos frutos. Ahora, él dice, el que no entienda qué tiempo está viviendo en mí, mi Padre lo cortará, lo quitará. Ejemplos podemos buscar muchos en la Biblia. La Biblia dice que Elías era un hombre grande como profeta, pero Dios lo saca por la puerta grande, pero lo saca y se busca un varón. Ese hombre era Eliseo. La Biblia no habla de Elías como varón, pero sí de Eliseo como varón. De pronto tenemos un gran rey. Él sobrepasa a todos en medio de la nación. Es perfecto. Su nombre es Saúl. Pero de pronto Dios busca uno pequeño, el menor de la casa de su padre, un tal David. Pero la Biblia dice que David era varón. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra varón con los pámpanos? La palabra dice, esforzaos, comportaos varonilmente y esforzaos. Ahora, si yo como pámpano no estoy agarrado y no estoy preparado para dar fruto, el Padre lo corta. Vamos bien hasta allí. Ahora, esto podemos compararlo cuando el sembrador salió a sembrar. Parte de semilla cayó entre espinos, parte de semilla cayó entre piedras, parte de semilla cayó en buena tierra. Y de la que cayó en buena tierra, saquémosla de los espinos que crecen juntos, los problemas con las dificultades, los espinos la ahogan y la plantita muere. Saquemos la que crece entre la piedra, que no puede agrandar su raíz y se muere. Pero de entre los que caen en buena tierra, unos dan a 30, otros dan a 60 y otros a 100 por uno. Y la pregunta que me cabe es cómo es que la misma semilla, sembrada por el mismo labrador, cayendo en la misma tierra, unas dan a 30, otras dan a 60 y otras a 100 por uno. La verdad es que tiene que ver con el carácter de la semilla. Y la semilla es usted, la palabra. ¿Recuerda aquella enseñanza de la semilla de mostaza? Si tuviera fe como un grano de mostaza, siendo la mostaza la más pequeña de todas las semillas, llega a constituirse en la más grande de todas las hortalizas. La verdad es que si nosotros no le damos lugar a la palabra, si nosotros no permitimos que la palabra ahonde en medio nuestro y lleve fruto, por más que sea la palabra, no dará lo que tiene que dar. Ahora, continuemos con lo que la Biblia nos dice. Vamos despacio para que lo podamos comprender bien en esta tarde, o en esta mañana, o en esta noche, según sea que usted lo está escuchando a este mensaje. Ahora dice, y todo aquel que lleva fruto. Estoy agarrado, estoy cimentado en la palabra, soy un hombre de oración, soy un hombre de fe, porque la palabra sin el espíritu no sirve. La palabra mata, el espíritu vivifica, y ahí está mi accionar en hacer que los dos juntos, como la viuda de Sarepta, produzcan
aquello que glorificará al Padre. Ahora ese que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Me gusta esta palabra porque me habla de la grandeza de Dios. Muchas veces escuché, hay que cuidarse y no ser soberbio. Y yo le digo, si mi padre es soberbio, ¿por qué no voy a ser soberbio yo? ¿En qué es soberbio Dios? No hay fuerte, no conozco. ¿Qué soberbio? No hay quien salve. No conozco guerrero, no hay uno. Qué soberbio. No hay valiente. Él es valiente por excelencia. Cuando escucho muchas veces a la gente hablar y decir que tienes que guardarte de estas cosas, yo me pregunto cuál es el carácter de Dios. Cuando Él dice, no he visto fuerte, eso es soberbia, la grandeza de mi Padre. Si mi Padre es Jehová de los ejércitos, yo tengo que ser un varón de guerra, esforzado, valiente. Ahora dice que Dios está con el esforzado y con el valiente, que vomita a los tibios, pero que bendice a los que permanecen firmes. Ahí está Dios diciendo, yo sé que tú puedes dar más. Me gusta cuando la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y tengo que decirles que muchas veces ese texto de la palabra, estando ya sin alientos, ya casi dejándome caer, viene a mi vida y me da nuevas fuerzas, me levanta, como aquel día en que Dios le habla a Elías, come y bebe, porque mucho camino te resta. Cuando yo creí que en las manos de Dios todo estaría hecho, de pronto Dios me invita a hacerlo con Él. Este es el error que cometen muchos cristianos. Creen que vienen a Cristo y la vida se les va a convertir en color de rosa, que las espinas van a desaparecer y que de pronto todo será bendición. Y la verdad es que la bendición es una consecuencia de su andar o de su caminar. Dice la palabra de Dios que la bendición o la maldición te alcanzará. Eso depende de cuán tu valiente sea y de cuán fuerte seas en la palabra. Las palabras que necesitó Jairo fue, ten ánimo. Y llegó a la casa y la hija que todo el mundo daba por muerta, ahora estaba nuevamente viva en sus manos. Muchas veces seguramente te ha pasado igual que a mí. ¿Por qué siendo yo creyente, cristiano, a mí me pasan todas? Yo veo gente simple, que no teme, no conoce, no ha leído la Biblia, le va mejor que a mí en la vida. ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿Cómo puede ser que todos los problemas vengan para mí? Primeramente, tú y yo somos el motivo por el cual Dios se va a glorificar. Si Dios tuvo 38 años a un hombre ciego para que un día una multitud vea que Dios da vista, no sé lo que Dios puede hacer contigo o conmigo, simplemente para glorificarse. En medio de todas estas cosas, tengo que decirte que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Irán de victoria en victoria. Eso significa de pelea en pelea, de problema en problema. Porque no se tiene victoria a menos que se venza.
Y ahí es donde la palabra se cumple. En Cristo somos más que vencedores. Hay algo que está seguro. Hay algo que está firmado por Dios. Tuya es la victoria. No sé cuándo levantarás los brazos y dirás gracias Dios. Pero la victoria está garantizada. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Él dice que tú eres más que vencedor. Ahora, cuando tú estás llevando fruto, Dios dice, me gusta lo que está pasando contigo. Me apasiona lo que está pasando contigo. Sigue cantando, vas a tocar mejor. Quiero escuchar esas cuerdas sonar mejor. Quiero escuchar esa oración sonar mejor. Quiero ver esos pasos andar mejor. Quiero ver esa mirada levantada más alta. Sé que puedes más. Porque Él te está limpiando. Y se cumple cuando Él dice en la escritura que va a entresacar lo precioso de lo vil para que llegue un día que seas como su boca. Simplemente voy a continuar para llegar a eso. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué hermoso es saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la historia no termina allí. Allí empieza. Cuando yo tomo este libro, algunos 66 libros, otros 72, 1189 capítulos, 31.100 versículos, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios no es el todo de Dios. Una vez, y lo hice en muchas oportunidades después, tomé la Biblia, la tiré al piso, me paré sobre ella y dije, ¿cuánto más Dios tiene para los que le aman? Y quiero que usted sepa que este libro que muchos cierran y encierran a Dios entre esas dos tapas negras, simplemente es un escalón, el principio, el ABC de lo que viene. Porque Él ha prometido cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que ha limpiado para que den más fruto, para los que le aman. Y Él dice ahora, ustedes ya están limpios. Ya fuimos lavados, fuimos bañaditos. Ahora nos faltan las vestiduras blancas y resplandecientes. Porque una cosa es estar limpio, otra cosa es estar vestido. Y lo importante es que Dios te vista con vestiduras de lino fino. Dice la palabra de Dios, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Puedo yo estar con mi esposa sin que mi esposa esté conmigo? Hace unos días compartía con un joven que me hablaba de sueños, de sueños, de sueños. Yo le pregunté, ¿y Cristo dónde está? Porque me cuentas que en tus sueños tú luchas, tú peleas. ¿Y cuándo en tus sueños Cristo está peleando por ti? Porque si tú permaneces en Él, significa que 24 horas al día, 365, 66 días al año, tú estás agarrado. Yo dije, tienes que ser como una sanguijuela. Si tú eres como esa sanguijuela, agarrado, no me importa. Estoy chupando, absorbiendo, tomando, porque sé que necesito más de Él. Permaneced en mí. Y lo segundo es, garantízate, asegúrate de que Cristo está contigo. ¿Cómo puedo yo estar con mi esposa sin que mi esposa esté conmigo? O hagamos al revés. ¿Cómo puedo estar yo con mi esposa y no estar con ella? Y tiene que ver nuestra intimidad. Nuestra intimidad. Una cosa
es ser una persona fiel, una persona íntegra, es totalmente diferente. En una oportunidad, un hombre ve que le arrebatan la cartera a otro hombre y sale, agarra al ladrón y le devuelve la cartera. Cuando el hombre ve ese accionar, dice, venga, quiero agradecerle, hacerlo público, que usted ha tomado la billetera, la ha sacado y pudiendo huir con ella, vino y me la trajo de nuevo, me la entregó. Usted es un hombre íntegro. Sí, pero yo no puedo salir en las noticias porque ahora no estoy con mi esposa. Era íntegro, pero no era fiel. Y ahí es donde Cristo va a jugar con nosotros. La fidelidad y la integridad. Permanecer en mí y yo en ustedes. Y luego dice la palabra de Dios, si no permanece como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego como el pámpano no puede llevar fruto solo, tampoco ustedes pueden hacer nada, aunque la fuerza les engañe, aunque el tiempo les haga creer que ustedes pueden, aunque ustedes digan, tengo todo para dar fruto, no lo vas a lograr. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lavados, limpiados, vida, pero al final del camino, cuando la historia termine, cuando tus días se acaben, ¿cuáles son los frutos? Quiero ir adelantando un poquito más. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando leo estos dos versículos, el 5 y el 6, más de 6.000 religiones, 6.000 religiones, etnias, todas creen estar agarradas, aferradas en Dios, y todas creen que en lo que son están dando fruto. Pero qué triste será el día en que sean puestas en balanza y sean echadas en el fuego. Como cuando habla Mateo 7, versículo 21, dice, muchos en mi nombre hicieron milagros, profetizaron, señales, maravillas, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero ellos juraban que todo lo que hacían, lo hacían en nombre de Cristo. Allí están pámpanos llenos de hojas, perfectos, bonitos, hermosos para sacar una foto, pero simplemente pámpanos. Ahora, el versículo 7 dice lo siguiente, si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Yo hace un momento dije
que el labrador, el Padre, el que nos sembró, el que nos plantó, trabaja en nosotros. Él es el que entresaca lo precioso de lo vil. Y según el libro de Isaías 58, dice que cuando eso haya acontecido, sucedido en medio de nuestra vida, seríamos como su boca. Ahora, ¿cómo es la boca de Dios? Es creadora. Es creadora. La boca de Dios lo que dice, hace. Levántate y se levanta. Sal fuera y Lázaro sale, por más que esté atado de pie y de mano. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y aquí es donde Dios me desgarra. Aquí es donde Dios te desarma. Porque ahí es cuando se cumple y se entiende la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y luego dice, y seáis así mis discípulos. Yo creí que un día caminando Jesús por Jerusalén, encontró a Simón, a Andrés, a Juan, a los hijos de Zebedeo, a Marco, los llamó y le dijo, a partir de hoy tú te llamarás Pedro, tú serás Juan, tú serás Judas, son mis discípulos. Yo lo creí así. Yo creí que un día el pastor apartándome, tocando mi cabeza, orando sobre mí, hoy eres discípulo de Cristo. Pero acá la Biblia me dice otra cosa. Dice que nos constituimos discípulos de Cristo cuando nosotros empezamos a dar mucho fruto. Y ahí es donde tengo que direccionar la palabra y decirte, árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ahora, no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buenos frutos. Y luego dice, por los frutos los conoceréis. ¿Qué conoceréis? Que eres discípulo de Cristo. Jesús ha resucitado, se aparece en varias oportunidades a sus discípulos. Y llega un momento en que les dice, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El amigo sí. Entra y sale, y sea que salga o que entra, tiene abundancia, haya pastos. Entonces, en la vida del discípulo, hay una etapa en que es siervo y una etapa en la que es amigo. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser pastor, profeta, evangelista, maestro, profeta? ¿O quieres ser amigo? El amigo, el amigo es el que se deja limpiar. El amigo es el que pone la mejilla una y otra vez, sabiendo que cada uno de esos golpes lo están puliendo, lo están preparando para ser nada más y nada menos que eso que Dios quiere.
Me voy al libro de Pedro. Y él nos llama rocas vivas. Rocas vivas. Y la roca parecía algo muerto, inerte, que no tiene movimiento. Algo ahí estancado, duro. Pero una roca, una piedra, fue la que usó un tal David, rey, el que iba a ser rey, para derrotar a todo un ejército, matando a un Goliat. Pero cuando David tomó esa piedra para derribar gigante, no buscó cualquier piedra, tomó 5. Podríamos hablar de ministerios, pero dice que fue al arroyo. El arroyo es donde está el Espíritu Santo, el río de Dios, el que permite que las piedras corran, que las piedras, lo inerte, lo muerto, tenga movimiento y se golpeen unas con otras, a fin de que se vayan purificando, puliendo, hasta ser perfectas. Son esas piedras las que cuando los fariseos le pedían a Jesús, calla a tus discípulos. Si mis discípulos callan, las piedras hablarán. La piedra habló en la frente de aquel gigante, volteándolo, destruyéndolo, para que luego una palabra, una espada, le corte el cuello o la cabeza. La verdad es que cuando nosotros leemos esta enseñanza de Dios, tenemos que comprender por qué nos pasan tantas situaciones en la vida. Cosas que a los simples no les pasan, a usted le va a pasar. Pero cosas que ellos no ven son las que usted va a ver porque Dios le ha prometido la victoria. Que en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según sea que usted está siendo instruido por Dios en este mensaje, sepa que todo lo que está pasando en su vida, Dios lo ha permitido a fin de que usted sea lo que Él quiere para usted. Ahora, quiero terminar de esta manera. Libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer usted y yo juntos, si lo puede hacer, el versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente. Ahora el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que ha hablado? Es simple. No confronte al Espíritu de Dios. Agárrese de Cristo cada día más y más. Es bonita la enseñanza cuando Jesús dice que nosotros estamos escondidos en el hueco de su mano y de su mano nadie nos arrebatará. Pero no te permitas bajarte de ella. No te bajes, no te sueltes. Permaneced en mí y asegúrate de que Cristo permanezca en ti. En la ley, para perder la gracia de Dios, se necesitaba el testimonio de 2 o 3. Ahora nosotros, los que estamos fuera de la ley y nos movemos en el Espíritu, ¿cuánto más tenemos que prepararnos día a día, sabiendo que el Espíritu de Dios es quien nos enseña todas las cosas? Que Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sabremos que somos más que vencedores. Pero perder, ofender
al Espíritu, diciendo, Dios ya no se acuerda de mí, Dios se ha olvidado, es motivo de que un pámpano se seque. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te afirme y te aferre a Él cada día más y más, al punto de que tú y 1000 generaciones alcancen la gracia de aquel que los llamó. Que Dios les bendiga.